Buenas. Vamos a iniciar hoy a explicar, a entender y a trasegar por toda la teoría que tiene que ver con la explicación del conflicto armado en Colombia como uno de los, digamos que las columnas vertebrales de lo que tiene que ver con el proceso de violencia. La clase pasada estuvimos trabajando el asunto de la tipología de la violencia y hoy vamos a mirar cómo se da ese proceso histórico de la violencia en Colombia, donde en cada momento podríamos identificar tipologías, pero más allá de las tipologías también entraríamos a comprender cuáles han sido las causas, cuáles han sido los ejes que fundamentan esa violencia en Colombia y además cuáles han sido los actores principales de cada momento. La historia de la violencia en Colombia presenta unas continuidades y cambios, y cuando me estoy refiriendo a continuidades y cambios, me estoy refiriendo a que nosotros no hemos tenido un conflicto, digamos, continuo ni digamos que permanente, sino que nosotros hemos tenido un conflicto que ha pasado por algunos momentos y ha pasado por algunas, digamos, por algunos protagonistas distintos. Por eso se habla de continuidades y discontinuidades o de continuidades y cambios. Uno de los asuntos que tenemos que entender es cuáles han sido los ejes que han generado la violencia en Colombia, cuáles han sido de pronto las causales principales o cuáles han sido los focos generadores de la violencia. Uno de los asuntos que siempre se ha reconocido por parte del Centro de Memoria Histórica en Colombia es el tema agrario, el tema de la tierra. El tema de la tierra ha tenido muchas dificultades en Colombia porque Colombia es un país extenso en tierras, pero mal distribuido o distribuido con asuntos de desigualdad. Entonces, hay unas personas que tienen una cantidad de tierras que están apoderados de mucho territorio y que tienen, digamos, dentro de sus propiedades y dentro de todos sus títulos una cantidad de espacios territoriales, mientras que tenemos una cantidad de colombianos que no tienen ni siquiera un pedacito donde vivir. Esa desigualdad de alguna manera se ha convertido en uno de los, digamos, de los fuertes del conflicto en Colombia, pero más allá de eso es de qué manera se han tratado y de qué manera se ha valorado el trabajo agrario y el trabajo campesino en Colombia. Los campesinos nuestros han sido casi siempre víctimas y todavía siguen siendo víctimas del conflicto y de la violencia en Colombia, de diferentes maneras, porque sabemos que hay una violencia directa y los campesinos de nuestro país han sufrido violencia directa porque han sido desplazados, algunos han sido asesinados, han sido despojados de sus tierras y allí tendríamos que hablar de una violencia directa contra los campesinos. Pero también hemos tenido la violencia cultural cuando se han visto, digamos, sufriendo la discriminación, sufriendo la exclusión, que no sean tenidos en cuenta, que no tengan las mismas posibilidades. Allí hay un elemento de violencia cultural porque se asume con mucha naturalidad que el campesino viva donde viva, pues él se defiende, pero realmente el campesino le ha faltado mucha atención por parte del Estado. Y si vamos a tomarlo de la violencia estructural, ahí sí pare de contar porque realmente las condiciones de bienestar, las condiciones de calidad de vida de nuestros campesinos no tienen ningún beneficio. Es decir, no tienen ninguna parte importante que mostrar porque realmente sabemos que el campesinado colombiano ha sufrido todos los estragos de la corrupción, del olvido y de la violencia.
Entonces, cuando hablamos del tema agrario, tenemos que hablar muchos tópicos y tenemos que hablar mucho con la posesión de la tierra, mucho con el tema del desplazamiento, y eso todo ha generado conflictos. Otro de los elementos importantes es el narcotráfico, y sabemos que el narcotráfico ha pasado por todo un proceso de empoderamiento, de fortalecimiento, y de alguna manera el narcotráfico se ha convertido en uno de los, digamos, de los promotores y de los patrocinadores económicos de la violencia en nuestro país. Por eso se convierte en uno de los ejes, y en la época en la que empezaron los carteles de la droga, hubo un momento violento con estragos importantes para el país, pero no podemos decir que en este momento nosotros no tengamos estragos de narcotráfico. Sí los tenemos, y de muy alto nivel, porque de hecho ya el narcotráfico ha tomado un vuelo importante, y no solo se está financiando de la exportación, sino también del microtráfico que rodea todas las esquinas de todos los territorios y de todos los barrios y poblaciones de nuestro país. Otro asunto que tenemos que tomar en cuenta, y que el Centro de Memoria Histórica ha manejado, es el tema de la exclusión política. La exclusión desde cualquier punto de vista es un elemento deprimente. La exclusión desde cualquier punto de vista es violencia cultural. La exclusión desde cualquier punto de vista genera el resentimiento y genera posibilidades de desquite, de venganza en los seres humanos. Y ahora la exclusión política en nuestro país data de todo el siglo XX, fue de puras exclusiones y de puras, digamos, de puras contradicciones entre los partidos, inicialmente entre los liberales y conservadores, posteriormente entre esos partidos llamados de mayorías contra los partidos de minoría. Luego aparecen, digamos, los conceptos de derecha y de izquierda, y todas esas situaciones para decir que unos pueden y los otros no alcanzan. Eso es exclusión política. La influencia del contexto internacional la tenemos que asumir cuando existen desde, digamos que vamos a ponerle una fecha, y 1947, después de la Guerra Mundial, cuando aparecen los procesos de Guerra Fría. Desde ahí hay influencia internacional cuando las potencias quieren tomar injerencia en cada una de las acciones de las naciones, cuando quieren poner condiciones y cuando quieren ayudar con la intención de ser reconocidas como potencia y de poner condiciones para el manejo económico y el desarrollo de los países. Cuando las naciones acuden a préstamos internacionales, esos préstamos vienen atados con unas condiciones de los países que prestan. Cuando se dan esas situaciones de apoyo internacional, ese apoyo y esas alianzas internacionales traen consigo una cantidad de influencia y de condiciones, y en el conflicto armado de Colombia se nos ha pedido todo el tiempo resultados, y esos resultados en un momento histórico implicaron algo que se llamó los falsos positivos, porque se le pedía resultados al Ejército Nacional frente a la lucha contra el narcotráfico, a la lucha contra la guerrilla, y entonces aparecieron muchos campesinos muertos, uniformados, y las mismas madres decían, él no había salido con uniforme, él fue a trabajar. Y queda la duda y queda el interrogante de por qué aparecieron con uniformes de las Fuerzas Armadas, por qué aparecen con uniformes de la guerrilla, y eso es lo que se conoce como los falsos positivos. Entonces, en vista de las condiciones externas, muchas veces hubo que acudir a la violencia por parte de los grupos armados, y
de los grupos del ejército estatal. Por eso, cuando hablamos de violencia, mucha tela que cortar, porque es que no solamente estamos hablando de los grupos que están al margen de la ley. Nosotros también tenemos que decir que en un momento determinado, sin generalizar, el ejército de nuestro país ha tenido algunos episodios de violencia en contra de alguna parte de la población. Otro momento es hablar de la fragmentación territorial e institucional del Estado. Cuando nosotros hablamos de la fragmentación, estamos diciendo que el Estado empieza a dividirse, pero no a dividirse en términos territoriales fundamentalmente, sino en términos políticos e ideológicos, y empiezan los intereses cada uno a coger por su lado y se polariza la nación, se polarizan los intereses. Y es en ese momento cuando todos esos intereses y toda esa división estatal es aprovechada por los grupos al margen de la ley para cometer ilícitos y para aprovechar los elementos de corrupción. Cuando nuestro Estado empieza a debilitarse por la corrupción, cuando nuestras autoridades empiezan a accionar con los ilegales, en ese momento la ilegalidad va tomando fuerza y las acciones ilegítimas se convierten en la normalidad. Ahora, frente a las transformaciones del conflicto, tendríamos que decir que pasamos de un conflicto dado por la ideología de la guerrilla, dado por la ideología de los paramilitares, por el enfrentamiento ideológico y político de liberales y conservadores, y pasamos en este momento a un conflicto que no tiene, digamos, una claridad, y es un conflicto heterogéneo, porque en este momento tenemos grupos al margen de la ley que tienen una ideología, pero también tenemos otros que solamente buscan el enriquecimiento ilícito. De esa manera, entonces, hemos hecho un recorrido con esos tópicos para decir nuestro país ha pasado por muchas etapas de la violencia. Y vamos a empezar un poco a hablar del bipartidismo para entender que el bipartidismo llegó un momento en que enfrentó en algo que se llamó el periodo de la violencia y que ustedes trabajaron en algún momento, pero eso trató de solucionarse con un acuerdo que se llamó el Frente Nacional. Y ese acuerdo bipartidista generaba una alternancia en el poder de liberales y conservadores, casi que diciendo son ellos los únicos que pueden gobernar el país, y de esa manera cayó nuestro territorio nacional en otro elemento de exclusión política. Cuando se cae en la exclusión, cuando empiezan liberales y conservadores a mandar excluyendo a los demás, automáticamente se genera otra situación y se abre la puerta para otro episodio de violencia. El acuerdo termina, el acuerdo del Frente Nacional excluye los grupos minoritarios, excluye los grupos de izquierda, excluye las terceras opciones, y esto genera dificultades importantes en nuestro país. Aparte de eso, pues nosotros sabemos que la guerrilla ya desde 1961-63 empieza a incursionar en nuestro país, pero después de 1980 empieza a recibir dineros fuertes del narcotráfico y se convierte la guerrilla en uno de los aliados del narcotráfico, y eso genera en nosotros, en nuestro país, un impacto importante. El fortalecimiento militar de la guerrilla precisamente se da porque cuando el narcotráfico empieza a utilizar los grupos guerrilleros para el cuidado, vigilancia de los cultivos de droga, de los cultivos ilícitos y de las cocinas, que ya sabemos que las cocinas son los lugares donde se hace el procesamiento de la droga por parte de los carteles del narcotráfico. Entonces, cuando se presenta esa situación que las guerrillas empiezan a aliarse, a ser trabajadoras o socias de los grupos de la droga, entonces encontramos que se fortalecen los grupos guerrilleros, y se fortalecen porque el dinero que ingresa a las guerrillas ingresa
para dos asuntos importantes. Uno, el tema del armamento, y empieza a comprarse armamento, empieza a traficarse con armas, no solamente con drogas. Y todo eso de alguna manera le da un cuerpo y un músculo económico importante a la guerrilla. Ese músculo económico y ese músculo importante de dinero le permite a la guerrilla fortalecerse y establecer una cantidad de acciones militares y acciones aliadas con el narcotráfico que generan una ola de violencia muy triste y muy degradante en nuestro país. Empiezan las acciones fuertes de secuestro. Se dio en este periodo la toma del Palacio de Justicia, que lo hizo el M-19, pero que tuvo un gran aporte importante de los carteles de la droga. Se dan asesinatos de los líderes políticos que en nuestro país querían la extradición y que estaban de acuerdo con que los jefes del cartel se fueran extraditados, y eso genera una ola de violencia enorme en este país, y la guerrilla aliada con el narcotráfico pretenden desestabilizar la nación, y la nación se convierte en el fortín y en el escenario de guerra y sangriento de estos grupos. Las expansiones simultáneas, aquí está la palabra expansiones, simultáneas de la guerrilla y los paramilitares. Cuando estoy hablando de las expansiones simultáneas de los grupos guerrilleros y paramilitares, tenemos que decir que se extienden en nuestro país, y se extienden porque ya no se quedan solo en el campo, sino que trascienden a las ciudades y empiezan a hacer inteligencia en las ciudades y empiezan su accionar en las ciudades, porque la droga y porque las acciones ilegales ya no tienen que ser tan escondidas, sino que hay unos elementos y unos espacios en la ciudad donde también se pueden hacer y donde también pueden negociar. Entonces empiezan de alguna manera a enfrentarse guerrillas y paramilitares en los escenarios del país, en ciudades, en veredas y en pueblos, y ese enfrentamiento convierte a nuestro país en otra vez un campo de batalla donde ya digamos, los actores no son liberales y conservadores, ni izquierda ni derecha, sino guerrilla y paramilitares. Debemos entender, y es válido recordar y aclarar, que los grupos paramilitares de alguna manera tenían una alianza importante con las personas y los grupos familiares de poder en este país. Es decir, los grupos paramilitares siempre han estado aliados con las personas de dinero y de poder, porque precisamente lo que buscaron los paramilitares era autodefensa, defender las propiedades y las riquezas de las personas que tenían el poderío y el manejo de las tierras en este país. Y ellos obviamente tenían que enfrentarse con quienes atentaban con esas riquezas y ese poderío, que era precisamente la guerrilla. Entonces, los grupos paramilitares, más allá de las posibilidades económicas que tenían con narcotráfico, más allá de las posibilidades que tenían con sus acciones ilegales comunes, tenían también y siguen teniendo un apoyo importante de algunas familias de poder en este país. Entonces, esas situaciones han generado y siguen generando dificultades. Hubo un momento histórico en el que empezó a entenderse que los paramilitares podían ser legales, y algunas entregas de los paramilitares se hicieron de manera parcial, y los paramilitares empezaron a tomar gran poder y ya se trasladaron a las ciudades con unos bloques, digamos, bloques de autodefensa muy fuertes, y controlaban, controlaban la seguridad de este país. Y ese control de la seguridad aparentemente generaba unas condiciones de calma para los territorios, pero realmente no dejaba de ser violencia
violencia importante. Vamos cuando estamos hablando, aquí se me atrasó, el reacomodo del conflicto armado en Colombia, aquí tenemos que decir que el Estado empieza a adelantar acciones en contra de los unos y de los otros y empieza a establecer unas negociaciones importantes, no solo con los paramilitares, sino con la guerrilla, digamos, con la intención de parar las diferentes focos y olas de violencia que se presentan en nuestro país. Pero de alguna forma, las desintegraciones, por ejemplo, de los grupos paramilitares se convirtieron en posibilidades de hacer grupos más pequeños y bandas que se llamaron las bandas criminales o las BACRIM, que en este momento tienen copado todo el país en los diferentes territorios, en las diferentes ciudades, en los diferentes barrios y comunas de todo el país. Eso hace que el conflicto armado vaya cambiando de careta, vaya cambiando de presencia, vaya cambiando de actores, pero en ningún momento va disminuyendo los niveles de violencia. Esta situación nos ha generado a nosotros en el país el entendimiento de que nosotros tenemos un conflicto muy heterogéneo, no podemos decir se ha presentado de una sola manera, tampoco podemos decir que se ha presentado con solo uno o dos actores y mucho menos podemos decir que está finalizando. Nosotros tenemos que decir que el conflicto cambió de intereses políticos, de intereses sociales a intereses económicos. Y cuando la violencia se convierte en un negocio, tenemos que decir infortunadamente que más lejos de lo que nosotros pensamos, se nos está presentando a nosotros unas situaciones de violencia muy duras, muy importantes y desafortunadamente muy tristes para nuestro país. Por eso el llamado hoy es a la tolerancia, es el llamado a entender, a concertar, a buscar la legalidad, a realizar acciones correctas, pero también a entender las diferencias, entender que el otro piensa distinto, pero que también tiene derecho, entender que el otro actúa distinto, pero también tiene derecho a existir. Y la vida tiene que estar por encima de cualquier otro interés. Entonces es un llamado desde el componente social a que en medio de conocer todo el proceso de la violencia, adelantemos acciones de no violencia, acciones de concertación y que seamos individuos en medio de la legalidad para que enriquezcamos nuestros proyectos de vida al lado de los otros. Que tengan un excelente día.